va profundizando el tema de la universidad. Y él decía, bueno, tiene que haber para los pobres también educación de la universidad y del barrio. Empezaría, profe Katy, por plantear un poco por qué precisamente después de 2 siglos de independencia seguimos atados a esos elementos que nos construyeron a través de la colonia. ¿Qué es lo que nos hace seguir ahí amarrados y no salir de ello? Primero, yo creo que, Fernando, es importante recordar que el poder colonial no terminó, ¿no? La independencia no terminó con el colonialismo, sino sigue existiendo un tipo de colonialismo interno a Colombia, interno a los países de habla hispana América Latina, pero también lo que muchas veces hablamos como una colonialidad del poder, es decir, como un tipo de matriz de poder, que no es simplemente de ser colonia de un país, sino más bien este peso, cómo entra el control de los seres, de la cuestión de conocimiento, de pensar que algunos son inferiores y otros son superiores, ¿no? Y cómo este peso entra el pensamiento, entra el psique, entra la persona, entra el cuerpo de todos. Entonces todos somos producto de eso. Entonces no es simplemente decir, bueno, ya con independencia ya terminó la vaina y todos estamos bien. No es así. Entonces, yo creo que eso de reconocer hoy en día cuál es este peso de la colonialidad que sigue dándose y conjuntamente, como decimos, con esta otra cara de la colonialidad que es la modernidad. Pensamos que es importante que hoy en día países como Colombia están modernizándose, en Ecuador igual, ¿no? Pero con esta modernización, con este patrón de modernidad, ¿no? Pensado no necesariamente desde los procesos de América Latina, sino desde afuera. Y es ahí donde es necesario entender qué es la pedagogía decolonial y cómo entenderla dentro del marco educativo precisamente de nuestra América Latina con unos esquemas tan occidentales. Bueno, primeramente yo digo, la pedagogía no está limitada a la institución de educación, ¿no? Si hablamos de pedagogías en plural, podemos decir que las luchas que ejercen los movimientos, los colectivos, barrios populares, etc., muchas veces ejercen un tipo de pedagogía. Hacen un tipo de acción, reflexión sobre la acción para actuar de manera mejor, un continuo proceso de aprendizaje, de desaprendizaje, de reaprendizaje. Entonces, primero, yo creo que es importante sacar las pedagogías fuera del concepto tradicional. Pedagogía no simplemente como transmisión de conocimiento, como una atención a esas metodologías, algo que Paulo Freire habló hace muchos años, ¿no? Pedagogías como metodologías indispensables, necesarios para la transformación. En cierta forma, yo creo que es eso. Si pensamos en pedagogías decoloniales, ¿qué mismo estamos hablando? Primeramente, estamos hablando de procesos de sembrar algo distinto. No estamos pensando en un proceso de decolonización como estamos colonizados y mañana vamos a pasar esta línea y vamos a estar descolonizados. Sino es un proceso continuo, un tipo de caminar no en línea recta, sino más bien como serpentina, que se va así, ¿no? Y buscamos esos espacios pequeños de abrir perspectivas distintas. Primeramente, como usted dijo, de pensar desde América Latina. Es un cambio enorme cuando sabemos que las escuelas, colegios, universidades siempre han pensado que el conocimiento real es lo que viene del norte global, ¿no es cierto? Entonces, de empezar a pensar desde acá es el primer eje importantísimo para ir descolonizando poco a poco la perspectiva, la mente, pero también el reconocimiento del lugar desde donde estamos pensando. Aprender conceptos como libertad, resistencia, autonomía y organización no es un tema de los modelos educativos tradicionales. Uno de los desafíos que se ha puesto Katherine Walsh es el de aprender a desaprender para volver a aprender de otro modo.
En los 80, cuando trabajaba con Paulo Freire, se generó un primer momento. América Latina le fue dando nuevos desafíos, cuya base era pensar de otra manera, no solo teniendo como centro su autorreconocimiento, sino sus procesos, sus luchas, las maneras de incidir en la sociedad desde otros lugares y otros espacios. Para Katherine Walsh, no estamos caminando en una línea recta, se trata de ir haciendo camino, de ir preguntando para desaprender e ir sembrando nuevos elementos. ¿Qué quiere decir tener un cartón? ¿Que se tiene un título y ya se es dueño del conocimiento? Lo verdaderamente interesante no es el conocimiento que viene con el cartón o con el título, sino el que se ha construido en este caminar de vida, que se genera en la interrelación con las personas. Yo creo que aquí hay una cosa bien interesante. Ustedes ya se han dado cuenta